Hola, mucho gusto, bienvenidos a otra sesión. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sustantivo, pero antes de abordar el tema, vamos a jugar a las adivinanzas. Yo les voy a decir una adivinanza y ustedes me dicen la respuesta. Entonces, os doy la primera. Con tan solo 4 cuerdas que un arco pone en acción, esta caja melodiosa te alegrará el corazón. Lo voy a repetir. Con tan solo 4 cuerdas que un arco pone en acción, esta caja melodiosa te alegrará el corazón. ¿Ok? ¿Alguien sabe la respuesta? La respuesta es del violín. Muy bien. Ahora la segunda dice, para ser más elegante no usa guante ni chaqué, solo cambia en un instante por una F la G. Esto está más sencillo. Lo voy a repetir. Para ser más elegante no usa guante ni chaqué, solo cambia en un instante por una F la G. Ok, ¿alguien logra adivinarlo? Es el elefante. Y la última. Con tomate y con lechuga en el plato suelo estar. Puedo ser algo picante y a muchos hago llorar. Este también está más sencillo. Lo voy a repetir. Con tomate y con lechuga en el plato suele estar. Puedo ser algo picante y a muchos hago llorar. Es la cebolla. Ok. Em, todas estas adivinanzas son sustantivos. Desde la adivinanza en sí hasta la respuesta. Todos son sustantivos. Los sustantivos son las palabras que nos ayudan a designar a las cosas. Por lo tanto, son muy importantes. Vamos a hablar un poco, permítanme, voy a compartirles la presentación. Ok, vamos a hablar sobre el sustantivo, su clasificación y sus funciones muy rápidamente. Como les decía, el sustantivo es la palabra que nos ayuda a ser reconocidos. Todos tenemos un nombre y a todos nos sirve para ser reconocidos. El nombre que nos dieron nos ayuda a diferenciarnos de otras personas. Por lo tanto, como ya lo sabes, un sustantivo es también conocido como nombre. Es la palabra que designa personas, animales o cosas, sean concretas o abstractas. Son los elementos que más usamos. Como les decía, el sustantivo son palabras indispensables en nuestro vocabulario. Si intentas crear una oración sin un sustantivo, probablemente no tenga sentido. O podrías crear simplemente frases, por ejemplo, haciendo uso de adverbios. Si dices está cerca, alguien te va a preguntar qué cosa o quién. Y entonces en ese caso tienes que usar un sustantivo. Eso es indispensable y es muy necesario en nuestro vocabulario. Un sustantivo puede tener género, ya sea masculino o femenino, y se puede percibir con facilidad debido a su conexión o concordancia entre el artículo y el adjetivo. Por ejemplo, si decimos marcador, eh, es un sustantivo, pero si decimos el marcador amarillo, podemos decir que el sustantivo es masculino debido al artículo el, eh, no tanto al adjetivo en este caso, porque amarillo al final es un color. Eh, y también podemos decir que designa la cantidad de elementos que se mencionan. Por lo tanto, se pueden clasificar en singular y plural. Son singulares cuando el número de objetos es único y en plural cuando el número de objetos es más de uno. Por ejemplo, el sustantivo estudiante y estudiantes. Designa a un individuo y designa a un colectivo. ¿Qué palabras pueden acompañar a los sustantivos en la oración? Las más frecuentes son los artículos y otros determinantes, así como adjetivos que concuerdan en número y en género con ellos. ¿Cómo podemos clasificarlo? Su clasificación se ha discutido mucho, pero actualmente podemos dividirlo en 3 grupos. Tenemos los individuales, los o colectivos, los propios o comunes y los concretos o abstractos. Decimos que los sustantivos individuales son aquellos que designan un solo ser, como son oveja o profesor, mientras que los colectivos designan conjuntos de cosas como son
rebaño y profesorado. La diferencia entre los comunes y propios es que los comunes nombran a seres, animales, lugares, objetos de la misma clase o con iguales características, como son país o muchacho, pero los propios distinguen a cada individuo, como les mencionaba al inicio, de los demás de una misma clase, especie o género. Se aplican a un solo ser, animal o cosa. Por ejemplo, pensamos país, que es algo común, pero si le ponemos nombre, ya sea Colombia, Venezuela, Argentina o Guatemala, ya tienen un sustantivo propio. La misma dinámica funciona con los nombres de personas. Por último, los concretos y los abstractos. Un sustantivo concreto designa a cosas u objetos que pueden percibirse con los sentidos o que son una entidad física, como ya sea una caja, un anillo, un marcador, un espejo, cosas que podemos tocar. Pero los abstractos representan conceptos inmateriales y designan ideas que no se perciben con los sentidos, sino con la mente, como son el amor, el odio y la bondad, todas esas emociones y sentimientos. Otra clasificación también es por su origen. Esto se puede dividir en primitivos y en sustantivos derivados. Los sustantivos derivados son aquellos que se forman a partir de otros sustantivos, con la ayuda de sufijos y prefijos. Por ejemplo, callejón o desdicha. En cambio, los primitivos son aquellas palabras que no proceden de otras, son simples y dan origen a otras palabras, como por ejemplo calle y dicha. También podemos clasificarlos por su estructura y si están conformados por una sola raíz o lexema. Por ejemplo, tenemos la palabra piedra. Estos son sustantivos simples porque no se conectan con otras palabras o con prefijos, pero por el contrario, si están formados por dos o más lexemas, pero conforman solo una palabra, son llamados sustantivos compuestos, como es la palabra picapiedra. Vamos a también hablar sobre las funciones del sustantivo. Un sustantivo puede cumplir diferentes funciones dentro de una oración. La primera es ser el núcleo de la oración. Puede ser el núcleo de un sintagma nominal, que a su vez cumple una función sintáctica en la oración de ser el sujeto. Recordemos que el sujeto es el objeto al que nos referimos en la oración. Por ejemplo, mi helado favorito es el de Choco Chip. Si encontramos aquí los sustantivos, tenemos helado. Esta oración la podemos dividir en el sintagma nominal y el sintagma predicativo a partir del verbo que es. Y si analizamos, como dijimos, solo la parte del sintagma nominal, el sustantivo que termina siendo el núcleo es mi helado. Tenemos como otra función el ser el núcleo de una posición. Dentro de sus funciones es ser el núcleo de la posición, que es una construcción entre dos comas. Y tenemos el ejemplo. Alejandro, mi jefe, acaba de mandar un correo. Las aposiciones normalmente aparecen en oraciones para dar como explicaciones o referencias que se podrían omitir, pero que están ahí para eso, para dar una explicación. Entonces aquí está diciendo Alejandro, mi jefe, acabo de mandar un correo. Si lo dividimos aquí, tenemos el sustantivo propio, Alejandro, pero también lo tenemos como núcleo de la posición, que es jefe. Y una tercera función del sustantivo debe ser el núcleo del objeto directo. El objeto directo existe únicamente en el predicado y no hay que confundirlo con que sea el sujeto de la oración. Cuando analizamos una oración tenemos que dividir primero el sujeto y luego el predicado y ya luego pasamos a analizar las otras partes que conforman cada parte del sujeto y cada parte del predicado. Cuando analizamos el predicado tenemos que encontrar el objeto directo. Aquí tenemos un ejemplo. Valeria adora las plantas que le regalé. En este caso tenemos a Valeria, que es el sujeto de la oración y también es un sustantivo propio. Y a partir de aquí, adora las plantas que le regalé. Adora es el núcleo del predicado, por ser un verbo. Y tenemos acá las plantas que le regalé. Plantas termina siendo aquí el objeto directo.
una forma de encontrar el objeto directo es preguntarnos qué adora Valeria, usando la forma de qué más verbo más sujeto de la oración. En ese caso no confundimos el sujeto con el objeto directo. También se puede hacer de otra manera para comprobar si es correcto el objeto directo, si lo podemos sustituir con los pronombres átonos lo, la, los y las. Por ejemplo, aquí sería, si lo sustituimos plantas, sería Valeria las adora. Vamos a trabajar ahorita, vamos a practicar un poco también. Vamos a buscar unos sustantivos y los vamos a anotar. Este es un fragmento del Principito. Vamos a leerlo y necesito que busques todos los sustantivos que encuentres y luego los vamos a comentar. Entonces lo voy a leer, ustedes léanlo también y luego los comentamos. Dice, los mayores aman las cifras. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interroguen jamás sobre lo esencial. Nunca se les ocurre preguntar, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio os preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen conocer. Si decís a los mayores, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas y palomas en el techo, no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100.000 francos. Entonces exclaman, qué hermosa es. Ok. Además de este ejercicio vamos a trabajar otros dos pequeños ejercicios, no están nada complicados y necesito que cuando los resuelvas los vamos a revisar acá y los guardes en tu portafolio. Entonces, este primer ejercicio es lo mismo que hicimos con el del Principito, que es analizar los sustantivos y que están en perdón, aquí está. Es encontrar estos son todos títulos de libros y vamos a analizarlos y a buscar todos los sustantivos. Obviamente, como están los nombres de los autores, los vas a colocar y vas a poner que son sustantivos propios, pero también dentro del título podrías encontrar otro tipo de sustantivos y los clasificas. Otro del ejercicio es que vamos a analizar los sustantivos que están marcados dentro de cada oración, están en negrita, y vamos a determinar qué función realiza en la acción. Por ejemplo, si es el núcleo de la oración, si es el núcleo del objeto directo o si es el núcleo de la posición. Eso ha sido todo por esta sesión. Espero que hayas aprendido algo. Comparte lo que aprendiste con alguien. Ayuda, si alguien tiene problemas con el sustantivo, tal vez tienes hermanitos pequeños, ayúdales, tal vez muéstrales un ejemplo de lo que viste y nos vemos en la otra sesión. Eso es todo y me despido.